¿Ya conoces la nueva publicación del Centro Olof Palme México? Te invitamos a conocer 80 años de la ONU. ¿Qué debe cambiar? Coordinado y coautorado por María Cristina Rosas. Y prologado por Francisco Rojas Aravena. En este encontrarás las reflexiones de Marta Bárcena Coquí, Ifigenia Argueta, Alejandro Martínez Serrano, Juan Pablo Prado, Javier Zuraski, José Julio Fernández Rodríguez, Jorge Alfonso Monjarás, Daniel Añorbe, Mónica Ramos, Jakes de Jesús Quirós Mendiola, Manuel Villegas Mendoza, Jacobo Silva Parada, Marco Vinicio Gallardo, María Antonieta Jaquez Guacuja, Sergio de Ávila Ruiz, Carlos Uscanga, Virginia Valdivia, Juan Carlos Mendoza, Abdiel Hernández Mendoza, Gustavo Mauricio Bastien Olvera, Quetzalín Becerril Garduño, Citlali Ayala y Juan Guillermo Mendoza Bazán. Además hallarás análisis sobre las necesarias reformas que requieren Naciones Unidas, las aspiraciones de algunos países para acceder como miembros permanentes al Consejo de Seguridad, el rol de Rusia, Estados Unidos y China en Naciones Unidas, el abordaje del desarme, la inteligencia artificial, los servicios de inteligencia, la cooperación internacional y las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales y páginas web. A 40 años del fallecimiento de Olof Palme, su pensamiento sigue siendo una referencia clave para comprender los desafíos del mundo contemporáneo. Su legado invita a reflexionar sobre la mediación internacional, la reducción de armamentos, la agenda ambiental, los derechos humanos y la cooperación global. El Centro Olof Palme les invita a su seminario virtual. Olof Palme y el mundo 40 años después. En su aniversario luctuoso, que se llevará a cabo los viernes, del 13 de febrero al 13 de marzo, en un horario de 9 a 11 horas. ¡Te esperamos! ¿Qué tal? Buen día, sean todas, todos bienvenidos a este seminario virtual que coordina el Centro Olof Palme México en esta ocasión alrededor del 40º aniversario luctuoso de Olof Palme. Como ustedes saben, el ex primer ministro de Suecia hace 40 años, un 28 de febrero, saliendo del cine en la noche en Estocolmo, fue victimado. A la fecha hay mucha especulación respecto a quién fue el autor intelectual y también material. A la fecha sigue habiendo especulación sobre el particular. Pero lo que más nos interesa destacar en este seminario, al que hemos invitado a connotados investigadores y especialistas, es el trabajo de Olof Palme como líder en Suecia y también con una proyección global en temas que mantienen su vigencia al día de hoy, como la agenda ambiental, la equidad de género, el desarme, la solidaridad internacional y otras tantas aristas de la agenda global. En esta ocasión, para esta sesión del día de hoy, contamos con la distinguida participación de 3 connotadas colegas que abordarán diversas aristas alrededor del tema del legado, la contribución de Olof Palme a la solidaridad internacional. Nos acompañan en esta mañana la doctora Yadira Gálvez Salvador, la doctora Priscila Magaña Huerta y el maestro Juan Arellanes, de quienes me voy a permitir leer una breve semblanza sobre sus brillantes trayectorias. La doctora Yadira Gálvez Salvador es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y maestra en Estudios Internacionales por la misma institución. La licenciatura también la tiene en esta institución. Ella es graduada de diversos cursos de especialización en seguridad y defensa del Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de la Defensa de la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos.
Ella es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinadora académica del proyecto de investigación Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporáneas. Ella ha sido conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, ha participado en seminarios y grupos de trabajo de alto nivel, auspiciados por los centros académicos de la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos, en Marruecos, Guatemala y otros países. Participó en las discusiones para la formulación del Programa de Seguridad Nacional de México de 2013-2018 y en el debate nacional sobre el uso de la marihuana en 2016. Fue asesora sobre los temas de seguridad ciudadana y legalización de la cannabis para uso médico y recreativo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Analista en diversos medios de comunicación, entre los que destacan CNN en español, Foro TV, Diálogo Américas, Revista Militar Digital, Foro TV, Radio Educación, Radio UNAM, Radio Francia Internacional y otros medios de gran trascendencia. Es miembro del colectivo de análisis para la seguridad en democracia, CACEDE, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, de la Latin American Studies Association, LASA, de la International Studies Association, ISA, y del World International Studies Committee. Sus líneas de investigación, como ustedes lo saben, incluyen seguridad nacional e internacional, políticas de defensa, fuerzas armadas y relaciones civiles militares de América Latina, y entre sus múltiples publicaciones, bueno, mencionaría una solamente, disculpándome, su bibliografía es muy vasta, pero mencionaría los tiroteos masivos en Estados Unidos, la tensión entre el derecho de tener armas y la seguridad de las personas, esto publicado en Foreign Affairs, y en coautoría con Alejandro Chanona, los desafíos de la delincuencia organizada transnacional para América Latina, en un texto denominado Escenarios de Inseguridad en América Latina y los actuales retos en Colombia. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Priscila Magaña Huerta, ella es profesora de cátedra en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación incluyen la cultura como factor de análisis en la política exterior, el poder suave de China en México y América Latina y el Caribe, y el estudio de las emociones y las percepciones en las relaciones exteriores entre México y China. Entre 2020 y 2024 fue postdoctorante con CONACYT, bueno, del entonces CONACYT, hoy CECITI, adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con el proyecto El Poder Suave de China en México. Ella es miembro del Centro Olof Palme, de la International Studies Association, de la International Political Science Association, de la Asociación Internacional de Estudios Latinoamericanos, de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Entre sus publicaciones más recientes figuran El estudio de las percepciones en la relación México-China y Amenaza y guerra en la relación estadounidense-China contemporánea, un análisis desde el constructivismo, publicados por el Colegio de México y la Revista de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida, Priscila. El maestro Juan Arellanes, él es licenciado en Geografía y maestro en Planeación Urbana por la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en Seguridad Internacional en la Universidad de Anáhuac, México, y se encuentra trabajando una tesis doctoral sobre seguridad energética global, el gran tema, ¿verdad?, en estos tiempos. Tiene una experiencia de casi 30 años en docencia y en consultoría en análisis territorial y urbano, más de 50 ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales, casi una treintena de conferencias, analista geopolítico en programas de radio de Grupo Fórmula, Grupo Radio Centro, Radio UNAM, Radio Anáhuac y Antena Radio, así como en el programa de televisión Vértice Internacional del Canal del Congreso. Desde 2008 se desempeña como coordinador académico de área y como profesor de geopolítica en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, México. En 2011 fundó el Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales y actualmente coordina el Centro Interdisciplinario Anáhuac de Energía y Sostenibilidad y también es miembro asociado del Centro Olof Palme. Bienvenido,
maestro Arellanes. Pues muchas gracias a nuestros distinguidos invitados. Le recuerdo al público que nos está sintonizando aquí en esta plataforma y también en Facebook que pueden formular sus preguntas en los chats respectivos. Nosotros los pondremos a consideración de los expositores y sin más le voy a pedir a la doctora Yadira Galvez Salvador que haga uso de la palabra y nuevamente bienvenida, un gusto tenerla aquí. Doctora querida Cristina Rosas, estoy muy agradecida por esta invitación y la convocatoria y me honra participar con estos distinguidos colegas en esta sesión del seminario y no sin antes decir que lo más importante es también agradecer y además reconocer el papel que la doctora Rosas ha tenido para la formación de los internacionalistas, las internacionalistas en México y en este carácter también de la divulgación y el trabajo en torno a la figura de Olof Palme. ¿Y por qué lo digo así? Porque es un momento donde este seminario que nos invita a la doctora Rosas a conmemorar el legado y la trayectoria de Olof Palme nos da también momentos para reflexionar sobre la importancia de su trayectoria y especialmente del legado en torno a temas que son fundamentales en el siglo XXI. Inicio señalando que su visión desde la socialdemocracia, desde esta búsqueda de una vía alternativa, fue siempre una posición consistente, como se puede ver a lo largo de su trayectoria. De la mano también de otro personaje muy importante para la socialdemocracia europea y por sus contribuciones a nivel internacional, que fue Willy Brandt. Es decir, estamos hablando de personajes que fueron comprometidos o estuvieron comprometidos no solo con su tiempo, sino también con un impulso de una visión que estaba totalmente vinculada al compromiso sobre la importancia del bienestar social, la búsqueda precisamente de la paz a través de otros medios, en este caso el reconocimiento y la importancia de los temas del desarrollo, la cooperación, la solidaridad, en un contexto internacional caracterizado, como sabemos muy bien en el caso de Guerra Fría, pues por esta conflictividad tan álgida en esos momentos de Guerra Fría. Y en este sentido, la figura de Olof Palme, en el caso específico de cooperación internacional para el desarrollo, de solidaridad internacional y de los temas relacionados con paz, seguridad y desarrollo, es central en la medida en que su trabajo y a través de todas las posiciones que tuvo, impulsó una agenda centrada en esta idea sustantiva que tiene que ver con la agenda a partir de consideraciones que implican incorporar y reconocer, insisto, la parte relacionada con el desarrollo, el bienestar, en un contexto donde estábamos hablando de carreras armamentistas y en el cual se lleva adelante este proceso de replanteamiento en materia de seguridad. Tanto como miembro de la Comisión Independiente sobre Problemas del Desarrollo Internacional, denominada la Comisión Brandt, la Comisión Norte-Sur, como especialmente a partir de que él preside la Comisión Independiente sobre Temas de Desarme y Seguridad, conocida también como la Comisión Palme, podemos identificar, por supuesto, estas contribuciones sustantivas. En el caso de la comisión, su informe, presentado en 1982, desarrolla el concepto de seguridad común, que rompe y desafía la lógica tradicional de seguridad a través del armamentismo y de plenamente lo militar y apuesta por una visión en la que, desde la perspectiva de Palme y de este informe, se tendría que trabajar en torno a que todas las naciones y todas las poblaciones pudieran sentirse seguras cuando sus contrapartes también se sienten seguras. ¿Esto qué significa? Revertir el clásico dilema
de la seguridad y la lógica de acción-reacción a favor de un compromiso en torno a el desarme, las medidas de confianza mutua, la solución de las controversias a través de vías diplomáticas y esta dinámica, insisto, que centra su atención en la importancia de los temas de desarrollo. Y a propósito de eso, en el marco de esta comisión, se desarrollaron una serie de principios que hoy día nos deben de llevar a la reflexión, viéndolo al cariz de el contexto internacional que estamos viviendo, que desde mi perspectiva no se puede equiparar al contexto de Guerra Fría porque tiene particularidades en el sentido de nuevas dimensiones de tanto la competencia como la configuración global, la polarización y la multipolaridad, además de los procesos de fragmentación que hemos estado viendo, no se puede equiparar. No estamos hablando de un nuevo momento de Guerra Fría, sino de un nuevo momento del contexto internacional. Y estos principios del trabajo de Olof Palme, los principios y la trayectoria y lo que delinea la comisión son no solo referentes de esta visión alternativa, sino que también, insisto, nos invitan a reflexionar frente a los grandes desafíos que estamos enfrentando en nuestros días. Y entonces aquí quiero abordar en torno a la importancia que reviste el señalamiento de que todas las naciones tienen derecho a tener seguridad y también a plantear sus propias dinámicas y líneas en torno al desarrollo. Y nos trae a colación la reflexión sobre la importancia, por un lado, insisto, de la cooperación internacional del desarrollo frente a desafíos que cada vez son más comunes, frente a retos y riesgos de carácter transnacional. Pensemos, por ejemplo, en las crisis sanitarias y las pandemias. Tuvimos la crisis de COVID que repercutió de una manera importante alrededor del mundo porque no solo visibilizó y en realidad vivimos en carne propia la importancia de la atención de la crisis sanitaria, pero adicionalmente estas consideraciones sobre la relevancia de la cooperación internacional que en algún momento, en realidad, ay, estoy viendo que tengo un problema de, perdón, ¿me escuchan? Porque vi Sí, que sí, estaba mi... sí, sí la escuchamos, pero como que se oscurece la imagen por momentos, es lo único. Sí, Ujú. perdón, voy a bajar la cámara. Es la red que ha estado fallando. Sí, está Lamento terrible. mucho la... Sí. Voy a tratar de bajar la cámara porque estaba precisamente abordando en torno a el hecho de que la pandemia visibilizó tanto la importancia de la transnacional, el carácter transnacional del virus, como momentos críticos donde los países se cerraron y literal fue ver por cada quien por sus intereses en el entendido de la necesidad de atender la crisis sanitaria, pero al mismo tiempo quedó de manifiesto la importancia de la solidaridad, de la cooperación internacional, de llevar adelante proyectos conjuntos para poder desde gestionar la crisis y alcanzar em, por ejemplo, los insumos sanitarios, hasta, por supuesto, el- el- las, las implicaciones que tuvo esta cooperación internacional para poder lograr el desarrollo de las vacunas y más adelante también la propia distribución de las vacunas. Otro tema importante dentro de esta agenda sería, sin duda, y a propósito de la trayectoria del primer ministro Palm es el tema de la atención a la crisis medioambiental que estamos viviendo, es decir, este reconocimiento de la relevancia que tienen los recursos naturales, la sostenibilidad, pero también la cooperación tanto para el cuidado del medio ambiente y la atención a estas problemáticas, como en estos momentos críticos, lo que implica la imperiosa necesidad de comprender que los efectos
del cambio climático, el calentamiento global, no solo se están convirtiendo en unos motores y en elementos que afectan tanto la vida y el futuro de la humanidad como las propias dinámicas de carácter geopolítico. A lo que quiero llegar es que toda esta legado de Olof Palme es hoy más que nunca vigente y es vigente por los principios que él desarrolló a lo largo de su trayectoria. La solidaridad, el reconocimiento de la importancia del entonces tercer mundo, hoy sur global y, por supuesto, este énfasis en lo que ha derivado en el concepto que hoy tenemos relacionado con seguridad humana y desarrollo humano. Este trabajo que él realiza pues se centra en el bienestar de las personas y no hay duda que tiene hasta hoy una repercusión importante. En la búsqueda, en la preparación para esta sesión que me invitó la doctora Rosas, yo encontré, no lo conocía, un documento que se llama Por nuestro futuro compartido, Seguridad Común 2022, que publicó precisamente el Centro Internacional Olof Palme con el International Peace Bureau y la Confederación Sindical Internacional en Estocolmo en el año 2022 a propósito de la conmemoración del 40º aniversario de la declaración. Y es un documento que los invito a consultar porque da cuenta, insisto, de la vigencia, de la relevancia del informe del 82, pero además está actualizado en torno a los retos que está enfrentando la humanidad o que estaba enfrentando en 2022. Ahora ya en 2026 le podemos agregar muchos más en cuanto a, por ejemplo, el desarrollo de las inteligencias artificiales, las dinámicas armamentísticas y lamentablemente al ensobrecimiento o la sombra que se cierne sobre esta agenda centrada en el bienestar y en la seguridad humana que se ha dejado de lado a nivel internacional. Voy a aprovechar mis últimos minutos para compartir con ustedes pues una preocupación que está aquí en la mesa y de la cual he platicado con la doctora Rosas y que tiene que ver con el proceso que estamos viendo a nivel internacional de tanto potenciación de las dinámicas, obviamente, geopolíticas y de conflictividad, como particularmente de la caída, la reducción de toda la ayuda oficial al desarrollo o la cooperación para el desarrollo en términos amplios. De acuerdo con un informe publicado por la OCDE de agosto del año pasado, se prevé una caída de entre el 9 y el 17% de la ayuda internacional al desarrollo a partir de la cifra de reducción de 2024. Esto es, en 2004, la asistencia oficial al desarrollo, la ayuda oficial al desarrollo se cayó en 9% y para el año pasado pues se preveía una caída entre el 9 y el 17% porque ha habido reducción sistemática de apoyos. No solamente tiene el cierre de USAID y las repercusiones que esto tiene a nivel internacional en cuanto a los proyectos en el contexto propio del replanteamiento que está haciendo el gobierno de Donald Trump de toda la política al respecto, sino que también este informe da cuenta de cómo Francia, Alemania, Reino Unido y obviamente Estados Unidos recortaron estas aportaciones en 2024 y la previsión que señalan es que tal vez estos números mucho más 17 estemos hablando de niveles de significa un desafío muy importante para temas sustantivos, sobre todo para países en desarrollo, que tienen que ver con temas desde reducción de la pobreza, acceso a educación, salud, vivienda, bienestar, hasta que estamos en una situación crítica en cuanto a que todos los avances que se habían registrado en materia de los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues tuvieron claro un freno en algunos casos derivado de la pandemia y que hay que agregar
internacional a partir de esta confluencia de crisis. Cierro señalando sin duda que el legado, la trayectoria y sobre todo diferentes que desarrolló la trayectoria siguen siendo sustantivos para el presente y el futuro de la humanidad y que no solo son letra muerta o son temas que están ahí atrás en un contexto tan complejo, sino que en realidad tendríamos que retomarlos porque en nuestros países y alrededor del mundo se profundizan las brechas, se incrementan las problemáticas relacionadas con el bienestar y la seguridad de las personas y tenemos situaciones críticas relacionadas, por ejemplo, con la gran violencia o las distintas violencias, incluyendo armas de fuego, incluyendo las nuevas tecnologías, y que entonces esto es un marco muy importante para ver qué lecciones nos deja, cómo se ha aplicado y sobre todo también partir del tema de la socialdemocracia y del compromiso de la socialdemocracia en la medida en que también estamos en un mundo altamente polarizado en términos ideológicos, donde esas extremas derechas, esas extremas izquierdas y esa falta de consensos también están generando múltiples problemáticas, tanto al interior de los países como en el sistema internacional en su conjunto. Muchísimas gracias por su atención y me disculpo una vez más por los problemas técnicos, pero los resolvimos bajando la cámara. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Yadira Galvez. Sí, la red está terrible, pero la escuchamos perfectamente y valoro mucho los planteamientos que formuló en su presentación. Una de las razones por las que decidimos organizar este seminario, además de toda la descripción de desafíos que enfrenta el mundo actualmente y que existían antes, pero había, digamos, otro tipo de voluntad política para hacerles frente. Una de las razones es el tema de los liderazgos. En la época en que Palme era una de las grandes figuras, acá hemos llegado a la conclusión de que él fue quien puso a Suecia realmente en el mapa mundial, ¿sí? Como potencia media y como gestor de diversas agendas, como la ambiental, como derechos humanos, como los temas en la carrera armamentista que aquí ha mencionado la doctora. Veíamos en la figura de Olof Palme el voluntarismo para llevar adelante la gestión de asuntos globales y también a través de la socialdemocracia, esta llamada tercera vía que buscaba recuperar lo mejor del capitalismo y lo mejor del comunismo. Tuvo sin duda una gran trascendencia el trabajo de él, en coalición con Willy Brandt, con Bruno Kreisky de Austria y también la socialdemocracia que teníamos en América Latina y el Caribe. Esa tercera vía era bastante conciliatoria y también privilegiaba mucho, por ejemplo, el tema del bienestar social y de la calidad de vida como una manera de potenciar el bienestar y el desarrollo de las naciones. Hoy estamos viendo un escenario muy lamentable donde desde que se colapsó la Unión Soviética, la propia socialdemocracia entró en crisis, porque ya no era tercera vía, ya no se sabía qué vía era en realidad, y Estados Unidos proclamó la victoria sobre los soviéticos y proclamó que era la única nación indispensable y que tenía el sistema correcto, ¿no? Que era el mejor. De allá para acá, desde que acabó la Guerra Fría para acá, hemos visto un deterioro considerable de las relaciones internacionales, pero sobre todo una crisis de liderazgos. Y me gustaría enfatizar mucho esto porque sí tenemos liderazgos, no me malinterpreten. Donald Trump es un líder, nada más que no es el tipo de liderazgo que parecería que puede conducir al mundo a los senderos de la paz y del desarrollo y de la democracia. Es un tipo de liderazgo, pero no parece que sea el que resuelva problemas, sino más bien el creador de muchas dificultades, o esa es la impresión que nos deja. Entonces, me interesa mucho que las nuevas generaciones escuchen a la doctora Yadira, a la doctora Priscila, al maestro Arellanes,
alrededor de lo que era el mundo hace 40 años, ¿no? Y cómo se gestionaban los desafíos en aquella época y los desafíos que tenemos ahora y cómo se están gestionando, porque creo que podemos aprender mucho de cómo se hacían las cosas. Por supuesto, coincido con la doctora Yadira en que el momento actual es diferente de hace 40 años. Por supuesto, muchas cosas han cambiado, pero también es importante recoger experiencias pasadas porque nos pueden ayudar a vislumbrar escenarios, incluso aunque los escenarios actuales sean tan diferentes o tan disímiles. Y termino señalando o enfatizando lo que refería la doctora Yadira a propósito de la solidaridad internacional y de la cooperación al desarrollo. En estos momentos es quizá de las agendas más golpeadas a nivel internacional. Hemos visto lo que el gobierno actual en Estados Unidos le ha hecho a USAID, la salida a Estados Unidos de 66 organismos y programas internacionales, muchos de ellos de Naciones Unidas, pero además el efecto réplica que esto está teniendo en el mundo desarrollado. Alemania, con MERS, anunció que iba a restringir sustancialmente la asistencia al desarrollo y otros países, ya se mencionaba, como Francia, el Reino Unido, dijeron que también tienen que ir en esa dirección, porque también está el tema de que entre la elección del desarrollo frente a la carrera armamentista, todo parece estar decantando a favor de la carrera armamentista. Trump le exige a la Unión Europea o a los miembros de la OTAN gastar 5% de su Producto Interno Bruto en la defensa. ¿Y de dónde va a salir ese 5%? Pues recortándole a otras agendas, entre ellas las de desarrollo y de cooperación y solidaridad internacionales. Ese es el momento que vivimos, por eso me parece tan importante lo expresado por la doctora Yadira, a quien le agradezco mucho esta reflexión. Y sin más, le voy a pedir ahora a la doctora Priscila Magaña que haga uso de la palabra. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Rosas, al Centro Olof Palme, por esta invitación. Es un gran gusto compartir este espacio con Juan Arellanes y Yadira Gálvez. Y me voy a permitir hablar sobre China en asuntos de solidaridad y gobernanza global. Para ello me gustaría retomar algunos de los puntos que ha mencionado la doctora Yadira para precisamente hacer este enlace sobre la obra de Olof Palme y la postura que ha tomado China respecto a esta reestructuración de la gobernanza global. Puntos muy trascendentes son los que ha mencionado la doctora respecto a este posicionamiento que en su momento hizo Olof Palme respecto a que todas las naciones tenían el derecho de plantear su propia trayectoria sobre el desarrollo. Esta es una cuestión fundamental, diría yo, un principio fundamental sobre el cual la política exterior de China se ha sostenido precisamente para enaltecer frente a las presiones de potencias como Estados Unidos, pues esta trayectoria auténtica que ha tenido el país asiático para diferenciarse del modelo de desarrollo occidental. Y no nada más diferenciarse, sino además reconocer que existe otra vía de desarrollo. En ese sentido, lo que en su momento fue el tercer mundo, ahora el sur global, en una, digamos, posicionamiento intelectual para crear parangones, es aquí donde China juega un gran papel respecto a el entendimiento, cómo podemos analizar la reestructuración de este orden internacional basado en reglas que si bien ha sido fracturado por la administración de Donald Trump y sus acciones, no solamente en el sistema de Naciones Unidas, sino en todo el sistema de la gobernanza global, pues China entra al quite y vamos a ver en un momento diferentes acciones respecto a cómo se podría reconstruir este sistema de gobernanza considerando ciertos principios que han sido enaltecidos a lo largo de los últimos 60, 70 años en el sistema de Naciones Unidas. Y esto nos habla sobre todo en relación a la crisis del liderazgo que ha planteado la doctora Cristina y cómo en esta línea de Olof Palme, el sur global, lo que hoy llamamos el sur global, y algunos miembros cuestionados o no, porque hay debate sobre si China pertenece o no al sur global,
pues pueden ser liderados por esta potencia asiática. Desarrollo, paz, democracia. Aquí vemos cómo el sur global con estos pilares se conecta con el posicionamiento de China, sobre todo si consideramos que China ve al sur global, perdón, ve al desarrollo como un mecanismo de solidaridad. Entonces vamos a hablar un tanto de eso y para ello me voy a permitir compartir la pantalla para poder representar algunas de las ideas. En esta diapositiva vemos precisamente el posicionamiento que hizo el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de China respecto a esta última propuesta, la llamada Iniciativa de Gobernanza Global, que como vamos a ver es la última fase de todo un proceso de reestructuración en el orden internacional y el sistema de gobernanza que ha sido propuesto por China. En ese sentido, en esta lámina lo que vemos es precisamente un proceso de propuestas institucionales que han sido puestas en la mesa por el gobierno de Beijing respecto a cómo se puede factiblemente reformar hacia este orden multilateral y multipolar pueda prevalecer frente a estas crisis en las que se encuentra el sistema de Naciones Unidas y en general el orden internacional basado en reglas precisamente por esta irrupción de la administración de Donald Trump. En ese sentido, vamos a ver esta trayectoria de propuestas institucionales que han sido planteadas por el gobierno de Xi Jinping precisamente para moldear normas internacionales hacia un sistema menos centrado en Occidente. En primera instancia, vemos cómo en el año de 2021 fue planteada esta iniciativa para el desarrollo global que tuvo unos pilares fundamentales: enarbolar la Agenda 2030 de la ONU y tomar una serie de acciones que estuviesen enfocadas a una audiencia en particular, el llamado Sur Global. En ese sentido, al ligar el Sur Global con la Agenda 2030, vimos cómo la iniciativa del gobierno de Beijing estuvo encaminado a asuntos que atañían a estos países en desarrollo, es decir, el alivio a la pobreza, la cuestión de la seguridad alimentaria y el financiamiento del cambio climático y el desarrollo. Esa también es una cuestión fundamental porque aquí vamos a ver precisamente el tránsito en el que China se va posicionando como de proyectos encaminados al desarrollo que van a ir ligados precisamente a la iniciativa de la franja y la ruta que buscan precisamente embonar con países en desarrollo para aumentar la presencia del país asiático en las dinámicas de poder en esta parte del mundo. También vamos a ver cómo se va a hablar de un crecimiento, un desarrollo más ecológico, le llaman saludable y de alta calidad, para diferenciarse de un modelo de desarrollo neoliberal capitalista que, como sabemos, pues tiene esta relación directa con el modelo de desarrollo occidental. En 2022, solo un año después, el gobierno de la República Popular China va a plantear una nueva iniciativa llamada la Iniciativa para la Seguridad Global. Y aquí vamos a ver cómo se va a extender esta agenda de política exterior, digamos, una estrategia muy bien diseñada, no es coincidencia que los años en los que se ha propuesto sean subsecuentes. Y aquí vamos a ver en el año 2022 cómo se va a establecer este nuevo orden de seguridad internacional basado en un concepto que se denomina seguridad indivisible. En ese sentido, vamos a ver cómo precisamente el gobierno de Beijing se trata de posicionar con una agenda alterna en la que los conceptos tradicionales de seguridad se van a enriquecer. No plantea Beijing una cuestión de reemplazar los conceptos tradicionales en los cuales se ha fundamentado el sistema de seguridad internacional, pero vamos a ver
cómo los va a enriquecer con un enfoque de cooperación inclusivo y sostenible para resolver conflictos. Aquí hay una cuestión muy interesante respecto a la noción de sostenibilidad para resolver los conflictos que plantea la nación china. Esto es sumamente interesante porque vamos a ver cómo en esa receta la cuestión de la soberanía, la no injerencia, van a ser fundamentales para plantear proyectos de resolución de disputas. Esta iniciativa para la seguridad global también va a plantear otras cuestiones que son de interés primario para el gobierno de Beijing, como es el rechazo a la mentalidad de la Guerra Fría. Y es que precisamente aquí, en esta iniciativa para la seguridad global, es cuando China trata de desvincularse de esta bipolaridad con la que los gobiernos en Estados Unidos y diferentes élites en materia de política exterior han venido a construir una percepción de la otredad, en este caso de China, como el actor que contraviene los intereses de Occidente. Y vemos aquí cómo precisamente en un ejercicio de construir puntos de encuentro con Olof Palme, pues también plantean que este rechazo a la mentalidad de la Guerra Fría, pues responde a un entorno de multipolaridad. Es decir, China trata de desbancarse de esa percepción venida de Occidente de plantear polos de poder contrapuestos de forma permanente para poder enfocarse en la multipolaridad. La multipolaridad, la mentalidad de la no Guerra Fría, precisamente también fueron tendencias que en su momento planteó Olof Palme. En ese sentido, vamos a ver cómo, además de estas cuestiones de principios de la iniciativa de seguridad global, van a haber también acciones materiales importantes, como el entrenamiento de fuerzas de orden extranjeras, la exportación de tecnología de vigilancia y patrullajes conjuntos, y además una cuestión fundamental. Esta iniciativa para la seguridad global tuvo una intención particular de construir un enfoque en el sudeste asiático, Asia Central y África. En ese sentido, vemos cómo China construye una política exterior en materia de seguridad bien dirigida hacia lo que plantea es parte del sur global. Esta cuestión es muy interesante porque si consideramos que el sudeste asiático, Asia Central, son regiones o subregiones que están, digamos, en la esfera de interés inmediato de China, también vemos cuán importante es precisamente plantear este tipo de iniciativas en contraposición de los pilares del planteamiento de Occidente. Vamos a ver que un año después se plantea una nueva iniciativa, que es la iniciativa para la civilización global. Digamos que aquí se va a ir complementando la receta de esta reforma del sistema multilateral. Ahora ya se va a sumar a esta propulsión de la Agenda 2030 y a este enfoque de seguridad internacional alternativo, pues ahora se va a sumar la connotación cultural, en donde la diversificación cultural la diversidad cultural, perdón, va a ser no resignificada, más bien restituida de una forma positiva, porque se promueve el respeto a la diversidad cultural, puesto que en esta noción de orden, del nuevo orden multipolar, se tiene que hacer un reconocimiento de la naturaleza de las diversas culturas del mundo que existen en todo el entorno internacional. Y esto precisamente está ligado a cómo China promueve que haya respeto a otras naciones que no
necesariamente comparten los valores occidentales a rajatabla y mucho menos su modelo de desarrollo. En ese sentido, se proponen 4 pilares en esta iniciativa para la civilización global planteada en 2023, que como vemos encuentran eco en valores occidentales. Entre ellos vamos a ver que, además de respetar la diversidad, defender valores comunes entre los cuales se plantea la democracia, pues también se va a impulsar el fortalecimiento de intercambios internacionales y el reconocimiento al impulso de esa herencia occidental. Todo ello encaminado precisamente a buscar y promover modelos de desarrollo sin que haya una injerencia de las potencias occidentales. Y todo esto viene precisamente a consolidar el planteamiento de que todas las naciones tienen derecho a plantear su propia trayectoria sobre el desarrollo, tal cual como en su momento lo planteaba Olof Palme. Una cuestión que no debemos dejar de destacar en la iniciativa para la civilización global es la diversidad de civilizaciones. China plantea que se debe reconocer esta diversidad cultural para poder tener un sistema menos centrado en Occidente. Esta es una cuestión fundamental. Y en su momento, críticos y analistas de la política exterior de China han planteado que esta es una de las cuestiones de diferenciación en la que China sí tiene elementos para poder liderar al sur global, aunque haya críticas respecto a su pertenencia o no. En ese sentido, vamos a ver que estos valores de la diversidad de civilizaciones van a estar acompañados de otros, como la no injerencia y la cooperación sur-sur. Aquí vamos a ver que este concepto de cooperación sur-sur va a estar haciendo eco de la alusión a un modelo de modernización al estilo chino. Entonces aquí es cuando en un análisis vemos la integración de este liderazgo del sur global, de los modelos de cooperación sur-sur y los modelos de modernización al estilo chino. Y la cuestión es cómo este concepto, esta categoría de análisis de modernización es implementado también en los análisis que se hacen de esta iniciativa para la civilización global, a pesar de que si lo analizamos desde una forma etimológica en relaciones internacionales, vemos que incluso pues esos planteamientos de modernización bien pueden ser replanteados en esta noción de reivindicación de actores no occidentales. Y vemos que también 2 años después, justo el pasado septiembre de 2025, el gobierno de Beijing va a impulsar esta iniciativa de gobernanza global. Aquí vamos a ver que hay toda una amalgama de las 3 iniciativas anteriores y aquí ya también se va a plantear la defensa del derecho internacional, aunque se van también a reafirmar procesos de soberanía. Aquí hay una cuestión importante que tal vez en un momento posterior podré plantear, y es que la cuestión de la defensa del derecho internacional va a estar íntimamente ligada a el principio de la no injerencia y de la igualdad soberana, puesto que veremos si es que hay oportunidad como en algunas de las acciones en materia de seguridad internacional y de refugiados que ha planteado China, va a depender mucho de cuáles sean los intereses en ese decenio o quinquenio para poder implementar acciones respecto a agendas de refugiados. En su momento, en 1986, se marcó un hito de esta posición de China respecto a la solidaridad y la gobernanza global, pero bueno, creo que ya podremos
verlo en su momento si es que tenemos oportunidad por el tiempo. Dejo hasta aquí la intervención y muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Priscila Magaña por esta presentación donde nos cuenta, nos presenta varias iniciativas de la República Popular China alrededor de temas vinculados con desarrollo y seguridad, que son temas que Olof Palme abordó en su momento, pero quizá no desde Suecia con el leverage que hoy le podemos ver a China y todo el input que China ha puesto en su política exterior alrededor de estos temas. También va implícito que China busca ganar un mejor posicionamiento en el mundo. Le ayuda mucho lo que está haciendo Donald Trump, quien parece operar a favor del militarismo y en contra del desarrollo y de todos los temas que podríamos pensar que están incluidos en la agenda de desarrollo. Sin embargo, vale la pena valorar, y esa es también la propuesta de la doctora Priscila Magaña, qué tanto es discurso y qué tanto es verdad que China establece una genuina cooperación sur-sur y que coadyuva al desarrollo internacional y que está a favor de la seguridad internacional. Solo menciono un dato. China en este momento es el segundo país con el presupuesto militar más alto del mundo, solo superada por Estados Unidos. Y año con año vemos, hay dificultades con las cifras, por supuesto, pero citando al CIPRI, que es una de las fuentes más socorridas para el tema de gasto militar global y gasto militar en los países del mundo, vemos que año con año China va incrementando su presupuesto militar y que va cerrando la brecha con Estados Unidos. No creo que llegue al punto de igualar a Estados Unidos, pero ha cortado la distancia. Entonces, obviamente, cuando pensamos en dineros, en presupuestos, cuando tú le destinas presupuesto a algo, tienes que reajustar tus prioridades y hace un momento referíamos lo que Europa está sufriendo para poder complacer a Trump con el gasto militar de 5% del PIB de estas naciones que se produce o se piensa que se va a producir a costa de otras agendas como el dinero para la integración europea o los dineros para Ucrania o los dineros para apoyar a los refugiados o los temas del desarrollo o la cooperación internacional en general. Entonces, sería importante desmenuzar qué tanto China es discursiva y qué tanto en la praxis efectivamente está coadyuvando a una mejor gobernanza global y a una agenda donde se ataquen las causas de la inseguridad en el planeta. Creo que es muy, muy importante esta valoración. Y bueno, creo que China sí se ha inspirado mucho en las narrativas y en los discursos de Olof Palme. Es evidente, hay un lenguaje muy, muy parecido al que observábamos en los tiempos de Palme y que actualmente replica la República Popular China. Muchas gracias. Le quiero recordar a nuestro amable público que quienes están aquí, quienes nos siguen a través de Facebook Live, que pueden presentar sus preguntas y comentarios para nuestros y nuestras expositoras. Y a continuación, bueno, ya tenemos algunas preguntas, vendrán más seguramente. A continuación le voy a pedir al maestro Juan Arellanes que haga uso de la palabra. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, estimada María Cristina. Es un placer compartir esta mesa con tan destacadas académicas. Voy a hacer una presentación apoyado con una presentación PowerPoint, pero creo que... ya está. Ahora sí ya puedo compartir. ¿Me pueden confirmar si se visualiza la presentación? Mil gracias. Bien, he titulado a mi intervención en esta mesa, a la que agradezco tanto esta invitación para participar, he titulado a esta intervención Solidaridad en un mundo en expansión, el orden internacional en tiempos de Olof Palme y los límites del presente. Voy a comenzar por citar la frase que a mí me parece que puede ayudarnos a comprender toda la vida y obra de Olof Palme. Es una frase que dijo en 1964 en una reunión con sus compañeros del Partido Socialdemócrata Sueco.
y que me parece fundamental, como decía María Cristina hace un momento, que las nuevas generaciones entiendan que en otros tiempos hubo otro tipo de liderazgo. Y ese tipo de liderazgo es muy necesario. Y esta frase me parece sintetiza todo. La política, camaradas, dijo Palme, anhela algo. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que anhelamos en este momento? A mí me parece que no solamente hay una crisis geopolítica, una crisis ambiental, una crisis energética, una crisis fiscal, y me detengo aquí para no empezar a hablar de la llamada policrisis. Hay una crisis de ideas, hay una crisis de eh, capacidad humana de imaginar un mundo distinto. Y me parece que la fotografía que acompaña a esta cita de Olof Palme montado en una plataforma también es bastante significativa. En 1967, un periódico sueco quiso hacer un monumento a Olof Palme, que en ese momento era una estrella política en ascenso dentro del Partido Socialdemócrata. Palme se trepó a la plataforma y se puso en cuclillas. Es decir, es una declaración de principios. Él no quiere ser un líder reconocido, él no quiere pasar a la historia para posar como un emperador romano o como un Napoleón. Él quiere dejar en claro la horizontalidad con la que concibe la política y vive activamente su vida. Estos dos productos de Palme, esta fotografía y esta frase, me parecen la mejor introducción para quien no conozca su pensamiento y su visión del mundo. Bueno, comenzaré por contexto rápidamente para poder llegar a entender el tema al que se me ha invitado a hablar. Comienzo por señalar que Olof Palme convirtió a Suecia en una potencia moral, como ya lo señaló tan acertadamente María Cristina. Suecia no hubiera sido jamás una potencia media, un referente de la solidaridad internacional, de no haber sido por la figura de Olof Palme. Se formó como jurista y se politizó en tres impactos sucesivos. Su primer impacto fue como estudiante en Estados Unidos, cuando vivió la desigualdad de una sociedad rica y opulenta. Posteriormente realizó un viaje por Asia que lo puso en contacto directo con el colonialismo y terminó de formar su visión del mundo en los debates sobre el Estado social en la política sueca. Palme convirtió la política exterior en un instrumento explícito de solidaridad, derechos humanos y desarme, y nunca tuvo miedo de incomodar a las grandes potencias ni a los aliados de Suecia. Debemos señalar algo importante. Olof Palme era una figura amada, pero también odiada. Incomodó a muchos y su final, su trágico final, es parte del mito contemporáneo. Como ya lo reseñó María Cristina, fue asesinado el 28 de febrero de 1986, después de salir del cine con su esposa, y es significativo que no llevara guardaespaldas. Él caminaba por las calles de Estocolmo como un ciudadano más. Y este magnicidio, hay que recordarlo, se volvió un trauma nacional para la sociedad sueca. Olof Palme fue jefe de gobierno, líder de partido, ministro de Comunicaciones y de Educación, fue diplomático y mediador. No olvidemos que él fue mediador para Naciones Unidas en la guerra de Irak contra Irán. En Suecia abordó cuestiones tan importantes como los derechos laborales y la democratización del trabajo, la política social, el debate energético nuclear después del accidente de Three Mile Island y la reforma institucional del Estado. En la arena internacional, Palme mantuvo una posición antiguerra, fue un crítico frontal de la intervención estadounidense en Vietnam. El discurso de Navidad de 1972 es verdaderamente impresionante. Fue promotor del desarme y la distinción, y la distensión. Fue anticolonialista, anti-apartheid. Estuvo abierto al diálogo, incluso con aquellos a quienes criticaba abiertamente. No tuvo, no tuvo miedo de entrevistarse con aquellos dictadores a los que criticaba, ¿no?
y fue promotor de la seguridad internacional a través de la cooperación, una visión que hoy resulta fundamental retomar. Esta intervención va a ser un planteamiento que quizá resulte un poco polémico y por eso quiero hacer una especie de disclaimer. El enfoque que yo planteo es el siguiente. La solidaridad internacional no es solo una categoría moral, es una función de la disponibilidad energética neta de una civilización. Se comparte lo que se tiene y no se puede compartir lo que no se puede producir. Es más fácil ser solidario en tiempos de abundancia energética que en tiempos de límites energéticos. Y esto no significa que la solidaridad internacional no sea posible en el mundo contemporáneo. Simplemente que la solidaridad internacional debe ser metabólicamente sostenible. Ahora entenderemos con más claridad este disclaimer. Señalemos el internacionalismo solidario no retórico que desarrolló Suecia en tiempos de Palme. Olof Palme fue uno de los líderes occidentales que más abiertamente fue solidario con la Revolución cubana, con los movimientos de liberación nacional en Angola, en Mozambique y en Guinea-Bissau, y en general con las luchas anticoloniales en África subsahariana. Y este internacionalismo solidario no era un mero neutralismo pasivo, era una práctica de solidaridad en la política de manera explícita. Por ejemplo, lo más destacado quizás sea que tras el golpe de 1973 del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, Palme declaró pocos días después, un mes después del golpe, un par de meses después del golpe al Parlamento sueco, la victoria de Allende dio a los pobres la esperanza de una sociedad mejor. Estas esperanzas fueron sofocadas con violencia. Y lanzó una pregunta muy, muy incómoda, y esta pregunta tiene enorme resonancia hoy en día. ¿Es posible transformar una sociedad profundamente injusta sin que los grupos privilegiados recurran a la violencia? La práctica diplomática de Suecia en el contexto del golpe militar en Chile es bastante ilustrativa. Se trató de una diplomacia con riesgo real. El embajador de Suecia en Chile era el diplomático Harald Edelstam, y este embajador contaba con el respaldo político pleno de Olof Palme. Y Edelstam es reconocido como un verdadero héroe por todos los cientos de vidas que salvó durante los días posteriores al golpe. Edelstam personalmente protegió la embajada cubana después de que el ejército chileno intentó tomarla el mismo 11 de septiembre. Finalmente, tras todas estas acciones, fue declarada persona non grata por la Junta de Augusto Pinochet, y cuando Edelstam regresó a Suecia, fue recibido como un verdadero héroe nacional. La solidaridad era una política de Estado, no era solo un gesto simbólico. Eh, Justamente el caso chileno puede representar un punto cumbre de la solidaridad internacional desarrollada por Suecia en tiempos de Palme. En la década de 1970 se formaron más de 100 comités de solidaridad con Chile. Se organizaron manifestaciones, campañas, conciertos, pero sobre todo se llevaron a cabo políticas de acogida e integración social de todos los chilenos recibidos. La solidaridad internacionalista se convirtió en una verdadera infraestructura social dentro del estado de bienestar sueco. El apoyo a la unidad popular de Allende se transformó en una posición activa en contra de la junta militar de Pinochet, y en tan solo 5 años, entre 1973 y 1977, Suecia recibió a 30.000 chilenos. Y cuando decimos que recibió a 30.000 chilenos, no se trata simplemente de permitirles ingresar al territorio, sino que los incorporó al estado de bienestar de la socialdemocracia suecia. Quiero que dimensionemos lo que significaría eso hoy en día. ¿Qué estado del mundo hoy en día estaría dispuesto no solo de aceptar a 30.000 personas, sino de darles todos los beneficios de un estado de bienestar?
Suecia todavía hoy en día alberga la tercera diáspora chilena más grande del mundo después de la de Estados Unidos y la de Argentina. Cuando los refugiados chilenos llegaron a la central de Estocolmo, había más voluntarios suecos que refugiados, lo cual nos habla de la profunda cultura de solidaridad que había entre la ciudadanía sueca. No era solamente un gobierno progresista y no solo era una política exterior solidaria, se trataba de una verdadera cultura de la solidaridad internacional entre las personas de a pie. Todos estos comités lograron una integración rápida de los refugiados chilenos en redes políticas y laborales. Por lo tanto, la solidaridad no era caridad, era integración política y social. Nuestro futuro es común, dijo Palme en 1972 en su discurso en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, la llamada Conferencia de Estocolmo de 1972, que formaliza la gobernanza ambiental internacional. Debemos compartirlo juntos, debemos darle forma juntos. Esa era la visión que tenía Palme para enfrentar los grandes desafíos globales. Sin embargo, tenemos que comprender que para que el gobierno de Palme pudiera llevar a cabo este tipo de políticas, existía un respaldo fundamental que era toda la estructura política, fiscal y social de la socialdemocracia sueca. Y la socialdemocracia sueca entre 1969 y 1976 fue una socialdemocracia verdaderamente radical. Un informe de la CIA en noviembre del 67 reveló que esta agencia del gobierno norteamericano tenía un profundo temor a la socialdemocracia sueca y, por supuesto, a su estrella en ascenso, Olof Palme. En la década de 1970, Suecia representó el punto más alto del estado de bienestar socialdemócrata que se haya podido construir en nación alguna. Se implementaron reformas universales financiadas, gestionadas y planificadas directamente por el Estado. No había un miedo al estatismo o a una interferencia excesiva del Estado. Se desarrollaron políticas de salud pública integral, pensiones estatales, educación gratuita, guarderías, subsidios de vivienda, seguro parental y reducción de desigualdades. Y para que esto fuera posible, convergieron tres factores estructurales. El primero de ellos es el crecimiento sostenido en las décadas de posguerra en Suecia, con la bendición de que Suecia no sufrió una destrucción de su infraestructura durante la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, la hegemonía política y organizativa de la socialdemocracia de base sindical. No debemos olvidar que en el momento álgido de la socialdemocracia sueca, el 90% de los trabajadores del país estaban afiliados al Partido Socialdemócrata. Y la radicalización social, porque esto no se trataba únicamente de la clase obrera, se trataba de feminismo, ambientalismo y democracia económica profunda. Suecia vivió una profunda transformación cultural, tan profunda como la transformación económica y política. Y esta social democracia, sin embargo, tristemente fue derrotada. La socialdemocracia sueca en tiempos de Palme no buscó abolir el capitalismo, sino construir un socialismo funcional. La propiedad privada continuó siendo intocable en Suecia, pero a partir de 1973 comenzaron grandes desafíos. Llegó a su fin el auge económico de posguerra, el keynesianismo entró en crisis y también entró en declive la radicalización social en Suecia. Los socialdemócratas sufrieron una derrota electoral en 1976 y finalmente llegó a su fin la era de las grandes reformas. En la década de 1980, los socialdemócratas suecos aceptaron poco a poco reformas neoliberales, comenzó la privatización lenta de toda esta infraestructura y servicios públicos y también comenzó un aumento sostenido de la desigualdad. Finalmente, con la crisis de la deuda de 1982, el tercer mundo con quien Suecia pretendía ser solidario sufrió también una enorme derrota global. El resultado entonces fue que la solidaridad sueca en tiempos de Olof Palme era una solidaridad en un mundo en expansión.
La solidaridad internacionalista no ocurre en un vacío moral, ocurrió en un momento histórico de expansión material, de crecimiento sostenido, de energía fósil abundante y de estado fiscal en expansión. Por supuesto, en la década de 1970, Suecia pudo recibir e incorporar a su estado de bienestar a 30.000 refugiados, pero eso fue posible porque operaba dentro de la fase ascendente de la gran aceleración de posguerra. Había un flujo energético importante que implicaba una mayor capacidad institucional de crear riqueza y distribuirla. La integración de los refugiados no era percibida en aquella época como una redistribución dentro de una riqueza limitada, de un sistema cerrado, sino que se veía como un acto de justicia dentro de un sistema que podía producir riqueza en expansión. Sin embargo, los límites se hicieron visibles en la década de 1970. 1972 no es solo el año de la Conferencia de Estocolmo, es también el año de la publicación del controvertido The Limits to Growth, preparado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El internacionalismo solidario era posible porque el sistema mundo aún estaba en expansión. Había margen metabólico para integrar periferias sin sentir que esto representaba una amenaza existencial interna. Es decir, se confiaba en que la producción material y la generación de riqueza no tenía límites. A partir de 1973 se produce la crisis energética por el embargo petrolero árabe, la energía deja de ser abundante y asequible, y esto y la energía misma se convierte en un desafío securitizable. Finalmente se produce el fin del sueño, la derrota electoral de la socialdemocracia en 1976 y el posterior giro neoliberal en Suecia marcaron el ciclo, no solamente en Suecia, en todo el mundo, marcaron el agotamiento del ciclo de expansión keynesiana y de compromiso de clase que alcanzó su punto culminante en Suecia. Con la crisis de 1982, el tercer mundo dejó de concebirse como un actor fundamental del mundo, sufrió una derrota estructural, los movimientos de liberación nacional dejaron de ser percibidos como actores históricos en ascenso y los países de tercer mundo regresaron a una especie de neocolonialismo. Periferias subordinadas financieramente, condenadas a regresar a su condición primario exportadora de materia prima. Y esto ocurrió justamente en la década en que el flujo energético neto de la civilización global inició un estancamiento estructural. La solidaridad depende, pues, de esta posibilidad de una expansión de la prosperidad y de la riqueza, y justamente con el inicio de la ansiedad económica interna en los estados de bienestar europeos, esta solidaridad empezó a producir cierta desconfianza. El metabolismo económico ya no crecía lo suficiente para sostener políticas universalistas y en expansión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mundo de Palme y el mundo actual? En el mundo en transición, en el mundo actual en el que nos encontramos, que es un mundo de saturación ecológica, vivimos ya en el antropoceno, en un mundo lleno, en un mundo de límites biofísicos para el crecimiento económico. La migración ya no se percibe, como en la década de 1970, como algo que puede ser resuelto mediante la integración solidaria. Ahora se percibe como un mecanismo de presión sobre sistemas sociales en tensión. Es justamente este temor a quebrar los sistemas sociales existentes en el primer mundo lo que provoca las posturas antimigración no solo en Estados Unidos, sino también en la propia Europa. La diferencia fundamental entre el mundo de Palme y nuestro mundo no es solo la bipolaridad de la Guerra Fría versus el retorno de la competencia geopolítica multipolar que estamos viviendo en este momento. Hay una diferencia más fundamental, y es la diferencia entre una civilización fósil en expansión energética en la década de 1970 versus una civilización actual que enfrenta una extralimitación ecológica y energética. Entonces,
Olof Palme era completamente consciente de estos límites y justamente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano lo dijo con toda claridad. Hace algunos años, el debate público, al menos en los países industrializados, se centraba en un probable futuro de opulencia y abundancia. Esta visión optimista se basaba en las experiencias de las primeras décadas de la posguerra, con su progreso técnico y económico sin precedentes. Los países industrializados no se vieron afectados por la realidad de la pobreza y el hambre que padecía la gran mayoría de la población mundial. Se pensaba que, en última instancia, compartirían la abundancia con el tercer mundo. Hoy en día, el debate se centra principalmente en un futuro de escasez. El progreso continúa, sí, y la producción mundial aumenta, pero cada vez somos más conscientes de que nuestros recursos naturales son limitados. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata únicamente de asumir que hay un problema financiero o que falta dinero para la solidaridad internacional y la cooperación internacional. No es un problema de dinero, es un problema metabólico, es un problema ecológico, es un problema de recursos naturales y de flujo energético. Y esto no significa que debamos renunciar a la solidaridad internacional. Esto significa simple y sencillamente que tenemos que cambiar el enfoque e incluso radicalizar los ideales de Palme, porque para lograr la solidaridad internacional serán necesarias cambios estructurales incluso más radicales que los que Palme imaginó. Cierro con esta frase magnífica: no existe un ellos y nosotros, solamente existe el nosotros. La solidaridad es y debe ser indivisible. Gracias. Muchas gracias al maestro Arellanes por esta extraordinaria presentación. Para complementar la última frase, Palme, cuando le preguntaban sobre los derechos de las mujeres, él decía, no es a las mujeres a las que hay que liberar, sino al género humano, ¿no? Él siempre pensando en colectivo, pensando en la integridad, ¿no? No solo en un sector de la población, no solo en una élite, en fin. Me parece impresionante la presentación porque cuando hablaba, por ejemplo, el maestro Arellanes sobre cómo se percibía Palme como político y cuando le querían hacer una estatua, me quedé pensando en Trump, que a todo le está poniendo su nombre, ¿no? Todo es Donald J. Trump, Institute for Peace, todo es Donald Trump ahora y esto está causando pues ya muchos problemas porque es demasiado culto a la personalidad, es como si tuviéramos a Stalin, perdón, en Estados Unidos, pero es un vil culto a la personalidad y estatuas y todo esto y Palme pues no buscaba ser recordado por estatuas, sino más bien por hechos y acciones. El tema de la potencia moral me parece fundamental. Obviamente el contexto, como lo explicó el maestro Arellanes, favorecía a Suecia como potencia moral en un momento en que tenía expansión económica, en que se vivía bien y se podía alojar a decenas de miles de refugiados de Chile y quizá de otros países. Hoy la situación ha cambiado dramáticamente, ¿no? Bueno, vemos a una Suecia que renunció a su neutralidad, que se incorporó a la OTAN, que ha buscado negociar directamente con Estados Unidos temas de su seguridad, algo que en los tiempos de Palme era impensable, ¿no? En los tiempos de Palme, la crítica, aquella marcha multitudinaria que encabezó Palme contra la guerra de Vietnam, puso con los pelos de punta a Estados Unidos. Estaba muy molesto Estados Unidos de que un país occidental, supuestamente amigo de los estadounidenses, pudiera ser encabezado por un primer ministro que despotricaba contra la guerra de Vietnam. Y no solo contra eso, Palme, cuando participó en estas cumbres norte-sur, se reunió varias veces con Fidel Castro, ¿no? Después de la Revolución Cubana. Y lo vimos también solidario con otros líderes en países africanos que luchaban contra el colonialismo y encabezaron gestas para lograr la independencia. Interesante esto de que la solidaridad fue una política de Estado con Palme. No lo es más, no lo es. Suecia pues ha tenido
un tránsito político complicado. La socialdemocracia efectivamente gobernó mucho tiempo, después vino una transición en el 76, luego otra vez regresó la socialdemocracia y luego otros gobiernos, incluso de derecha, y la realidad es que mientras que, por ejemplo, en los tiempos de Palme había solidaridad hacia los inmigrantes, ahora hay un desprecio y de hecho, serie de acusaciones contra ellos. No sé si recuerdan, pero en 2003 pasó algo muy terrible en Estocolmo. La ministra de Exteriores, Anna Lindh, ella era una persona muy carismática, ella promovía la campaña para que Suecia se uniera al euro. Y se fue a comprar un vestido saliendo del ministerio, sin escolta, igual que Palme, ¿no? Se fue sin escolta a una tienda en el centro de Estocolmo porque iba a tener una cena, entonces dijo, pues necesito un vestido. Llegó a la tienda, fue apuñalada por una persona, la llevaron de inmediato al hospital, lucharon horas los médicos para salvarle la vida, pero las heridas resultaron fatales y ella murió. Fue un momento terrible para Suecia, recordaron lo que pasó con Palme. Suecia no está acostumbrada a este tipo de violencia, pero cuando pasan cosas así, buscas echarle la culpa a alguien. Y en el caso de Anna Lindh, resultó que parece ser que el culpable era un serbio que se oponía a que Suecia ingresara al euro, fíjense ustedes. Entonces, ahora hay toda una narrativa contra inmigrante o antiinmigrante que si Palme la viera se volvería a morir, ¿no? Porque diría, bueno, hay que ser solidarios con quienes no son tan afortunados como nosotros, pero lo cierto es que Suecia cambió mucho, pero también cambió mucho el mundo y eso es a lo que nos lleva el análisis de Juan Arellanes. Efectivamente, hablar de los límites del crecimiento creo que es imperioso porque ahora tenemos que administrar la escasez. Todo el tiempo nos hablan de que hay recursos escasos, de que no hay suficientes fondos, en fin. Entonces, es un momento complicado para hablar de solidaridad. La solidaridad no solo reposa en un discurso, como bien se explicó aquí, sino que reposa en acciones y en dinero. Y ahora el dinero, pues, está muy disputado para, como comentábamos hace un rato, complacer a Trump y decirle, mira, sí estoy incrementando mi gasto militar, pero acá los que hacen las finanzas están sufriendo mucho para quitarle partidas presupuestales a diversas agendas que son las que promueven el bienestar social y esto pues un poco para cumplir con lo dispuesto en materia militar, ¿no? Por un país tan poderoso como Estados Unidos. Entonces, muy, muy bien, las exposiciones me encantaron, creo que son muy puntuales, muy pertinentes, nos permiten mirarnos ahora y contrastar con el mundo hace 40 años. Y ahora voy a permitirme dar lectura a un montón de preguntas que han ido llegando para nuestros expositores. La doctora Yadira, como ustedes saben, se tuvo que retirar por un compromiso que tiene, pero vamos a leerlas y les vamos a pedir a nuestros expositores que en el mismo orden en que se presentaron las comenten y si gustan dar respuesta a ellas, adelante. Bueno, tenemos una pregunta. En su opinión, ¿por qué no regresa la tercera vía a posicionarse como en los tiempos de Palme? Dicen que el mundo ha cambiado mucho, pero no parece que haya cambiado tanto. Trump condena a los comunistas, el militarismo se exacerba, los combustibles fósiles siguen siendo los que mueven al mundo. Quizá el único cambio es la presencia de China como un actor cada vez más dominante. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Otra pregunta. ¿La iniciativa china de desarrollo global es mismo vino con envase distinto? Palme ya lo había planteado hace décadas. Mismo caso con la iniciativa de seguridad global. Ok. Siguiente pregunta. ¿Es China un país en desarrollo? Es una gran pregunta que todos nos seguimos haciendo. También preguntan, ¿Palme alguna vez se reunió con Mao o con algún líder chino? Otra pregunta, ¿cuál sería la diferencia de la Suecia de Palme como potencia moral? Qué buena pregunta respecto al discurso de Mark Carney de Canadá en Davos. ¿Hay potencias morales hoy? Buena pregunta. Luego, Palme se reunió con Castro en la Guerra Fría. ¿Qué importancia tuvo este encuentro para el mundo? Va implícito en lo que nos expuso el maestro Arellanes, pero bueno, ahí está planteada la pregunta. Luego, Palme era primer ministro
cuando se produjeron las crisis petroleras. ¿Cómo maniobró Palme ante esta crisis energética? La pregunta es para el doctor Juan Arellanes. Pregunta desde Facebook, ¿es comparable la solidaridad de Palme y Suecia con Chile, con la de México en los tiempos de Echeverría? Bueno, acá Echeverría recibió a la viuda de Allende, ¿eh? Pero bueno, a ver qué nos comentan los expertos. Seguimos. Comparando lo dicho sobre China y lo de la solidaridad como política de Estado en tiempos de Palme en Suecia, ¿es China una potencia moral? Otra pregunta. Palme fue asesinado en 1986, época de militarismo exacerbado de Estados Unidos y la URSS en los tiempos de Reagan. Claramente Palme era incómodo para este militarismo. ¿Qué posibilidad existe de que la CIA o el KGB o a ambos lo hayan asesinado? Interesante planteamiento. Luego, el enfoque de Morena, con tantas pensiones y apoyos sociales, ¿es comparable a la socialdemocracia sueca de Palme? Ay, qué lindo, qué ternura. Qué bonita pregunta. Luego, bueno, se disculpó la doctora Yadira. Y luego, la última, para la mesa. ¿Cómo contrarrestar la narrativa trumpiana de que los contribuyentes estadounidenses no tienen, qué buena, no tienen por qué ser solidarios ni apoyar a la ONU ni al desarrollo? Muy bien, estupendas preguntas, muchas gracias. Y esto habla de la calidad de las exposiciones, por eso tenemos estupendas preguntas. Muy bien, bueno, le pediría a la doctora Priscila Magaña que haga uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias por estas preguntas. Me voy a permitir abordar las relacionadas a Olof Palme y China. Sí hay planteamientos de Olof Palme y algunas acciones de política exterior de China. Sin embargo, debemos dimensionarlas cada una en su contexto histórico, incluso en su contexto filosófico. Porque si bien los dos actores, es decir, Olof Palme y la China contemporánea, se han o se posicionaron en su momento respecto a tener una activa política exterior en donde los actores no dominantes en aquel sentido, en aquel momento de Olof Palme, de el occidente en un contexto de Guerra Fría, y China, la China contemporánea, en un contexto de conflicto entre grandes potencias, donde ella es una de estas potencias, pues vemos que hay sí similitudes en tanto que hay una disposición a que ese sur global o en aquel momento el tercer mundo tengan una participación más allá de un posicionamiento bipolar que incluso era muy forzado por las grandes potencias en su momento. Y lo digo porque también Estados Unidos y algunas de sus élites, incluidas las políticas y las académicas, han encaminado estas líneas de investigación, acciones de política exterior, en el entendido de que China es la otredad. China es esta otredad que además está en competencia permanente en este realismo de las relaciones internacionales, en donde una de las dos tiene que vencer y la otra tiene que caer, tal cual la serie de Highlander. Y en ese sentido, este posicionamiento de una cooperación y una coexistencia, como es planteada por la filosofía política china, pues sí encuentra eco de cierta manera en lo que planteó Olof Palme. Incluso me encantó la cita que planteó el profesor Arellanes en el sentido de que la política, camaradas, anhela algo. Y por supuesto, ese es el hilo conductor, ¿no? De los posicionamientos de las grandes potencias. En ese sentido, vemos que la gran distinción es precisamente la filosofía política que encamina las trayectorias de estos dos actores internacionales. Por una parte, Olof Palme pues tenía este sentido socialdemócrata y por el otro vemos que la China contemporánea
precisamente se defiende de la imposición de un orden filosófico occidental que tenga que ser el pilar de un sistema de desarrollo. En ese sentido, vemos que hay ciertas contradicciones que impiden encontrar ecos que no sean porosos en estas dos agendas. Y sobre todo si consideramos esta iniciativa de seguridad global, pues bueno, hay conceptos. Sin embargo, estos conceptos no llegan a permear los significados que puedan tener como categorías analíticas para poder encontrar matches entre la posición de China y lo que en su momento planteó Olof Palme. Yo lo vería con mucha cautela. Y ahora retomando esta cuestión que se planteó entre la audiencia de si China es o no un actor del sur global, si es un país en desarrollo. En un principio, China sí se identifica a sí misma, su élite lo ha planteado así, como parte del sur global. Sin embargo, vemos que el modelo de desarrollo de China está totalmente diferenciado a el modelo de desarrollo que otros países siguen en tanto a cómo se conciben a sí mismos. Lo que quiero decir es que China sí se concibe como una gran potencia en ese sentido de historia cíclica, en el que sí es un país en desarrollo, pero en desarrollo a consolidarse como una gran potencia que ya lo es. Entonces, y si vemos la trayectoria del desarrollo económico, del desarrollo político, del comportamiento que a lo largo ha tenido el Partido Comunista Chino desde 1949, pues sí encontramos entre el gran rompecabezas piezas que se van uniendo en tanto de que China sí se concibe como una gran potencia que tuvo un descalabro de un siglo aproximadamente, y eso nos hace ver que hay estos resabios de una identidad de gran potencia que pues puede ser que en este momento de la historia, en esta etapa que vivimos desde 1980, 1979 hasta hoy en día, pues sí haya un proceso de desarrollo, pero eso no quiere decir que en la trayectoria de evolución no se plantee que deje de ser esa gran potencia que ideacionalmente ya está planteada a ser. Entonces, ahora vemos incluso en lo que llamamos el sur global, y México también se incluye ahí en tanto que hay ciertos sectores de la academia que se han dedicado a estudiar a China desde fuera de la sinología, en el que se reconoce que China tiene características de grandes potencias que le impide ser un actor del sur global, como conocemos, por ejemplo, a varios países en América Latina. En ese sentido, incluso se cuestiona si es o no moralmente viable que sea el líder del sur global, puesto que tiene características de desarrollo completamente distintas. Hasta ahí dejaría mis comentarios. Muchas gracias a la doctora Magaña. Maestro Arellanes, por favor. Sí, las preguntas son muy buenas, muy provocativas incluso para hacer reflexiones muy profundas, pero pues tenemos ya el tiempo muy limitado, así que me voy a limitar a responder algunas cosas muy concretas y cerrar con una reflexión general. Sí, por supuesto, Palme se entrevistó con Fidel Castro en 1975 en Cuba, y Fidel le agradeció profundamente a Palme la solidaridad de Suecia hacia África, más que hacia Cuba, porque recordemos que en ese momento Cuba estaba seriamente comprometida solidariamente con África, especialmente en Angola, ¿no? Eh, bueno, había otra pregunta muy concreta que era acerca de cómo había manejado Olof Palme la crisis energética de 1973. Hay que señalar algo importante, y es que Suecia
además de todas las bendiciones de las que ya hablamos, de esta estabilidad y crecimiento de posguerra, de la cultura, de cómo la socialdemocracia no solo fue una política, sino una cultura de la ciudadanía sueca. Eh, Además de todo eso, Suecia es un país extraordinariamente rico en naturaleza, en bosques, que por supuesto saben gestionar muy bien, y en agua, en corrientes hídricas que les permiten generar energía hidroeléctrica. Y Suecia ha diseñado desde su industrialización a mediados del siglo XX, una industria energéticamente intensiva, pero bastante electrificada. Suecia depende, por supuesto, como cualquier otro país moderno, del petróleo, pero Suecia no era un gran consumidor de petróleo en 1973. Por supuesto, el petróleo y especialmente el diésel es fundamental para el transporte, pero la industria suecia depende más de la energía eléctrica producida localmente. Ahora ya no solamente con fuentes hidroeléctricas, también nucleares. La energía nuclear es muy importante en Suecia y también con fuentes de energía eólica, porque tanto en el mar Báltico hay condiciones de viento muy adecuadas para el desarrollo de la energía eólica. Entonces, Suecia tiene una matriz energética bastante sostenible y, lo más importante, con recursos locales. Y Suecia ya en la década de 1970 empezó a consumir más petróleo, pero obtenido de un país vecino y muy confiable que es Dinamarca. Entonces, Suecia nunca dependió profundamente de el Medio Oriente y por lo tanto la crisis petrolera del 73 no afectó gravemente a Suecia, ¿no? Respecto a si KGB o CIA tuvieron algo que ver, es algo demasiado especulativo, no puedo mencionar nada. Respecto a estas preguntas que intentan vincularlo con México, primero, si el sistema de pensiones y apoyos sociales de Morena es comparable con la socialdemocracia sueca de Palme, tajantemente no. Una política socialdemócrata es una cosa completamente distinta, implica una transformación cultural de la sociedad, implica abandonar una visión asistencialista y entender que la posibilidad del bienestar, de una política de cuidados, de educación, de vivienda accesible y asequible, de salud pública, etcétera, solo es posible con la colaboración solidaria de todos, con una cultura no corrupta, con unos sindicatos comprometidos con el incremento de la productividad. Es un modelo cultural del cual desgraciadamente en nuestro país estamos a años luz. No, no hay ningún punto de comparación. Y respecto a, digamos, hagamos una última reflexión general sobre en qué medida realmente se puede ser solidario en tiempos de límites energéticos y en límites de recursos. A mí me parece que la mayor diferencia que hay entre el mundo de hace 40, 50 años y el mundo actual, al margen de todo lo que ya dije en términos del flujo energético, de la disponibilidad de recursos, creo que también es importante señalar algo. Eh, ¿A qué hora perdimos este anhelo, esta política como un anhelo por cumplir? Creo que el mayor triunfo y el más perverso triunfo del neoliberalismo fue quebrar la esperanza. Cuando María Cristina decía al inicio de la sesión que no hay liderazgos, o que sí los hay, pero son como Trump, pienso en la calidad de líderes que tuvo Europa en la década de 1970. Ya mencionamos a Palme, ya mencionamos a Willy Brandt, al primer ministro austriaco, tantos líderes tan importantes que tuvo Europa. Y hoy vemos el panorama político de Europa y es un verdadero páramo. Son políticos oportunistas sometidos a lo que diga Trump. No hay liderazgo en Europa, ni positivo ni negativo. No hay liderazgo. Se están hundiendo, se están desindustrializando, aceptan mansamente elevar el gasto militar,
descuidando lo que tantas décadas les llevó construir. Es terrible. Y esto tiene que ver con la pérdida de la política como anhelo. Hemos dejado de imaginar que un mundo distinto y mejor es posible, y creo que por ahí es por donde tenemos que repensar, no solamente resistir a que pasen estos malos tiempos, esperar el milagro de que los tiempos de Trump no duren mucho. En realidad tenemos problemas muy profundos y sí tenemos que volver a intentar imaginar un mundo de esperanza, una esperanza no ingenua, una esperanza no superflua, pero sí una esperanza que nos permita avanzar en medio de los terribles desafíos que nos va a tocar vivir en los próximos años. No vienen años fáciles, no es solo Trump, ni lejanamente. El mundo está en serios problemas y si no reconstruimos la esperanza, transitar este fin de hegemonía, transitar este fin de orden internacional y sin tener claridad de cómo será el nuevo orden por venir, transitarlo sin esperanza, transitarlo en condiciones de nihilismo, es lo peor que podría hacer la humanidad. Entonces, ojalá, además de promover solidaridad, promovamos esperanza. Es fundamental para la sobrevivencia de nuestra especie. Muchas gracias a Juan Arellanes, a Priscila Magaña y a Yadira Galvez. Yo creo que se resume muy bien todo lo expuesto aquí en estos últimos planteamientos del maestro Arellanes. ¿Dónde quedó la esperanza? Por acá nos pusieron un comentario al final, ya no lo leí porque llegó después de que habíamos leído las preguntas, pero dice: con Trump en el poder, Estados Unidos se convirtió en una potencia inmoral. Bueno, ahí está. Yo no voy a decir que eso no sea cierto. Creo que lo plantea el público y el público es sabio, el pueblo es sabio, como decían por ahí. Un par de cuestiones más. La socialdemocracia y el estado del bienestar no se construyen por decreto, hay que pagar impuestos, por favor. Suecia, yo viví en Suecia y trabajé en Suecia y me llegaban unos descuentos inverosímiles en impuestos. Y cuando yo fui a preguntar, yo pensaba que era un error, ¿no? Que me quitaran 60% de mi sueldo en impuestos. Pero el día que necesité hospital, el día que necesité que me resolvieran cuestiones hasta de un cortocircuito que hubo donde yo vivía, no me costó un centavo, ¿sí? Construir un estado del bienestar requiere que la gente pague impuestos. Eso es algo que en México no ocurre. Sí le reconozco a López Obrador que le apretó las tuercas al contribuyente cautivo y que creció, de hecho, la masa de contribuciones para la recaudación fiscal. Sin embargo, hay muchos que siguen sin pagar impuestos, hay muchas prebendas políticas, tanto para los muy ricos, que tienen un montón de exenciones, como también mucha gente que no está en el sector formal y obviamente no pagan impuestos. Entonces es muy difícil que construyas un sistema de seguridad social, que tengas un buen sistema médico, por ejemplo, ¿sí? Si no tenemos dinero. Lo que se ha hecho por parte del Estado mexicano es endeudarse, ¿sí? Esa ha sido una vía precisamente para poder financiar programas sociales y demás, pero también es clientelista, como muy bien se dijo aquí. Otra cuestión: Suecia efectivamente es un país afortunado en materia energética porque depende muy poco de los combustibles fósiles. Cuando fue lo de la isla de 3 millas en Estados Unidos, fue cuando cayó la socialdemocracia en Suecia, porque la oposición dirigió la campaña contra las centrales nucleares. Suecia tiene centrales nucleares. Entonces, la oposición a la socialdemocracia dijo: vamos a cerrar las centrales nucleares porque son un peligro. Y la prueba es lo que pasó en la isla de 3 millas. Al final llegaron al poder, no cerraron las centrales nucleares. Suecia sigue teniendo centrales nucleares, genera una proporción muy importante de energía gracias a las centrales nucleares y gracias a las hidroeléctricas, y le está apostando a la energía eólica, pero es un país que depende muy poco de los combustibles fósiles y eso sí le da bastante margen de maniobra respecto a otros como Finlandia. Finlandia dependía del petróleo ruso, ¿no? Entonces lo ha pasado bastante mal. Alemania igual, ¿no? Lo han pasado muy mal. Así que Suecia tiene esa ventaja, para decirlo de alguna manera.
Y sí, respecto a lo que comentaba la doctora Magaña, China es vista en este momento como era vista la Unión Soviética en la Guerra Fría, como la otredad, como el culpable de que pasen tantas cosas, y esto polariza evidentemente al mundo, aunque son polarizaciones diferentes. Muy bien, yo les quiero agradecer por estas brillantes exposiciones. Como decíamos, las preguntas fueron muy interesantes y esto refleja también la calidad de los planteamientos de nuestros invitados. En la próxima semana los invitamos a estar con nosotros. El tema va a ser la agenda ambiental, porque como se comentó aquí, con Olof Palme se hizo aquella cumbre sobre desarrollo humano en 1972, de ahí surgió el NUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y hoy tenemos una situación ambiental muy mala, malísima, además con negacionistas del cambio climático y demás. Entonces será particularmente importante la discusión que tendremos la próxima semana alrededor de este tema. También los invitamos a seguirnos en redes sociales, a darnos likes y a recomendarnos entre sus amistades y colegas y estudiantes. Y por lo demás, les agradecemos el favor de su atención y les deseamos un lindo fin de semana. Muchas gracias y hasta la próxima.